Estamos aquí en Papiro Digital hablando del artículo de Enrique Krauze escrito en noviembre 83, hace ya casi 20 años, por una democracia sin adjetivos. Es muy probable que ya por septiembre, por junio, julio, septiembre, empiecen los artículos mismos editoriales a hablar de México después de 20 años de por una democracia sin adjetivos. Quiere decir que lo que buscamos en cualquier país en que se precie ser civilizado es democracia. No una democracia informal, no una democracia mixta, no, democracia. Punto. El pueblo gobierna. Cuando alguien le preguntó, creo que fue no sé si fue Mafalda o Susanita, no, Susanita no es tan intelectual, ¿qué significaba democracia? Era gobierno por el pueblo, le contesta el papá, y creo que Mafalda se ataca de risa. O sea, bueno, en aquel tiempo, el año 60 y tantos, en lo que se escribía en Argentina, escribía Quino a Mafalda, pues la palabra democracia sí era una broma, ¿no? Entonces, ahora con el mundo globalizado, internetizado, pues de algún modo las ideas corren más libremente y la gente quiere una democracia sin adjetivos. Pero la pregunta es, ¿ya hubo democracia en este país? Bueno, ya había supuestamente a cuentagotas. 20 años han pasado desde este artículo. Este artículo todavía sabe a priismo. Claro, Krauze de algún modo interpreta, analiza e identifica imágenes, compara históricamente y demás. Habla de metáforas, habla de historia de la vida, pero ya pasada de algún modo, y como quiera la gente piensa, ¡ay, historia, qué aburrido! Es la vida, maestro, es la pura vida. Pero bueno, claro, es la vida ya que la puedes analizar después de un tiempo. Pero la cuestión es que 20 años han pasado y sin embargo tenemos ahorita un gobierno que trastabilla, que el Parlamento, el Congreso Legislativo se pone moños, vota en bloque, no vota por individualidad. El PRD vota por lo que dice el PRD, el PRI, el PAN, sus intereses y demás. Y pues dices tú, o sea, ¿qué estamos haciendo? El país no avanza, no hay reformas, lo ves todos los días. Los alemanes, los holandeses, ahorita que fue Fox allá a Holanda y Alemania, no lo pelan porque no hubo reformas. O sea, debiste haberlas hecho, debiste haber convencido al PRI, al PRD de que, oye, mira, es una buena idea, tomaré tus mejores ideas, las mías. Debería haber actitud, pero el agravio a los priistas sigue, el agravio al PRD sigue. ¿Qué hace Fox cuando va al Congreso norteamericano a hablar a los congresistas? Se lleva a líderes del PRI, del PRD y del PAN, y lo primero que dicen en el podio frente a los congresistas es: por fin tumbamos 70 años de dictadura del PRI. ¿Para qué lo agravias? Viajas en el avión con él. ¿Por qué dices eso? El cuate es priista. Di lo que digas, pero el cuate es priista. No puedes empezar a golpear a la gente con la que tú le estás invitando a ir de viaje. ¿Qué sucede? Las reformas ahí están estancadas porque el PRD está en pie de guerra, el PRI está en pie de guerra, el Pemex Gate, los amigos de Fox y todo ese tipo de elementos son los que enturbian el panorama. Y no hay reforma fiscal, no hay reforma eléctrica, porque se malinterpretan los sentidos de soberanía en un mundo global, etcétera. Eso es otro asunto, pero este artículo hace 20 años de algún modo prefiguró que a la democracia, o sea, el gobierno por el pueblo, tiene que ser sin adjetivos. Seguimos con el panorama político histórico que Krauze describe en los años 1867 al año 1876. Bajo las presidencias de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, México ensayó una vida política a la altura de los países avanzados de Europa o de Estados Unidos. No había partidos sino facciones dentro del grupo liberal, pero existía una verdadera división de poderes, un respeto fanático, y qué otro cabe, por la ley, soberanía plena de los estados, elecciones sin sombra de fraude, magistrados independientes y una absoluta libertad de opinión que se traducía hasta en los más remotos pueblos del país en una prensa ágil, inteligente y combativa. Los hombres amaban la libertad política, los definía más el patriotismo que el nacionalismo. No eran indiferentes a los males económicos o sociales, pero desconfiaban de las soluciones autoritarias para aliviarlos. Esto fue los 10 años de 1867 a 1876. No hablamos de Estados Unidos, no hablamos de Inglaterra, no hablamos de Francia, hablamos de México, mientras Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada estaban al mando. O sea, casi es para repetir el párrafo. Esto no sucede aquí todavía. No pasa. ¿Dónde están elecciones sin sombra de duda? Magistrados independientes. ¿Hay magistrados independientes ahorita? Una prensa ágil, inteligente y combativa. ¿Será ágil? No. Inteligente menos. Combativa, bastante. ¿Pero qué proponen? Combate. O sea, bien.
En 1876, el golpe de estado de Porfirio Díaz cambió nuevamente la posición del péndulo y puso fin a la Arcadia republicana. ¿A qué o a quién atribuir el fracaso? En política quizás es difícil quemar etapas, dice Krauss, y la república había sido una edificación en el vacío. A una vida política sana, robusta y libre no correspondía una economía vigorosa o siquiera ágil y despierta. Porfirio Díaz archivó el progreso político sin dejar, en teoría, de venerarlo. Los ferrocarriles y las inversiones extranjeras relegaron la vida política al museo de los ideales. Díaz no olvidó su raigambre liberal, pero pensó que la democracia era un fruto del progreso material. Su largo régimen instauró muchos de los vicios políticos que aún padecemos: la centralización, la cooptación, el disimulo, el suave ahogo de los otros poderes. Estamos ahorita, 2 años después de la derrota del PRI, sin eso, sin centralización, sin cooptación, sin disimulo y sin el suave ahogo de los otros poderes. Durante cerca de 40 años, en aquel tiempo, bajo el brillo fácil de la Belle Époque, se incubó un nuevo agravio. Madero se levantó en armas para desagraviar políticamente a México y restablecer los preceptos democráticos de la Constitución de 1857. En plena campaña leía las memorias del Lerdo de Tejada y sentía una veneración generosa e inteligente por los hombres de la Reforma. Paseo de la Reforma. ¿Saben por qué se llama Paseo de la Reforma? ¿Se acuerda alguien aquí de la Guerra de la Reforma? ¿Se acuerda el concepto de la gente de la Reforma? A veces siento que nada más lo vimos en primaria y secundaria y ya no lo volvemos a ver toda la vida. O sea, yo creo que hay que pensar, ¿realmente tenemos la educación que se nos queda la educación que nos dieron? Desde antes de llegar a la presidencia y más claramente ya en ella, Díaz cuidó de cumplir con escrúpulo todas las reglas de la democracia. Miento. Este es Madero. Cuidó de cumplir con escrúpulo todas las reglas de la democracia. Por un periodo aún más breve que el de la República restaurada, el péndulo volvió a alcanzar un punto de altura. Nunca como la época de Madero fue tan real la vida de los partidos, pero las clases dirigentes del país no estaban preparadas para la restauración constitucional. La libertad las ahogaba. Los propios órganos que hubiesen debido apuntalarla, prensa, legisladores, intelectuales, magistrados, prepararon el gatillo de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta. ¿Saben por qué no hay calles que se llamen calle Victoriano Huerta? Porque fue un traidor que mató a Madero y mató a su hermano Gustavo y mató también a Pino Suárez. Pino Suárez, ¿saben que la calle Pino Suárez pertenece al nombre de una persona que la mataron así con saña? O sea, yo creo que no es que despertemos el sangreo de aquellos años, pero hay que pensar, ¿por qué murió esa gente en Chihuahua? De repente uno dice, ¿por qué pelearnos por cuestiones partidistas cuando es un país que tienes que levantar? Ya murió gente. ¿Para qué quieres poner ahí a campesinos a que bloqueen carreteras, a generar clima de tensión? O sea, no entiendo, Es tan fácil que es. Leer la historia. Viejos agravios regionales y nacionales, económicos y sociales, se conjugaron con el agravio mayor de la muerte de Madero. El resultado fue la mayor explosión de nuestra historia, la revolución. La convención de Aguascalientes o la idea de convocar a un congreso constituyente no se entienden sin el agravio político. Interpretar la revolución solo a la luz de sus componentes de clase es pasar por alto la chispa liberal que la provocó y la tradición que siguió viva muchos años después del triunfo sonorense. El del huertismo merece un pequeño lugar en la historia del péndulo. Su propósito de fondo era volver a la política de plaza, no de palacio. 4 años después de la derrota de la huertista, Obregón le dio la razón a sus vencidos adversarios liberales. Intentó reelegirse. A sus próximos solía decirles que el único defecto de Porfirio Díaz había sido envejecer. Solo el recurso extremo pudo librarnos del cesarismo, el magnicidio. Así, León Toral, el asesino de Obregón, consumó el segundo de los términos del ideal de Madero. Sufragio efectivo, no reelección. En el restaurante La Bombilla, al hacerle un dibujo al candidato Obregón, que se estaba reeligiendo y que Madero había dicho claramente sufragio efectivo, no reelección, porque en aquel tiempo tenía un sentido. León Toral, por ciertos motivos, no sabemos exactamente cuáles, mató a Obregón. Hasta aquí el punto de Por una democracia sin adjetivos de Enrique Krauss, que hablaremos en los siguientes programas de este tema. ¿Por qué hablar de democracia en papiro digital? Porque tenemos que replantear las preguntas, tenemos que cuando están ahorita la ebullición electoral de Mauricio, Nati, de los candidatos de San Pedro, Guadalupe, todos los candidatos, ahí está la democracia en acción. Bueno, eso pensamos, eso quisiéramos, eso creemos. La pregunta es, ¿qué sucede cuando 7 precandidatos de Guadalupe se ensarzan en una pelea y cada quien dice, no, ¿sabes qué? ¿Quiénes votan por ellos? Votan una cantidad pequeña de delegados.
no votó el pueblo por el candidato. Guadalupe casi les puedo asegurar que va a ser panista. ¿Por qué? Así ha sido históricamente. No, es una tendencia, es una inercia. Entonces podemos estar pensando que 400 personas eligieron al alcalde de Guadalupe, de alguna manera. ¿Cómo lo eligieron? Pues de alguna manera, de algún modo ahí dentro se generaron alianzas, fueron descalificando a otros candidatos, mejores o peores, no sabemos, y quedó a través de una alianza que el mismo partido cuestiona, y ya alguien es candidato a Guadalupe. Igual San Pedro, igual Monterrey, igual que sea Jorge Luis Hinojosa, que tenía todas las de ganar. O sea, más personas votarían por Jorge Luis Hinojosa, delegadas. Pero ganó Francisco Cantú. Qué bueno que ganó, qué mala onda, o sea, lo que ustedes quieran. El punto es, ¿quién eligió a Jorge Luis Hinojosa? ¿Quién eligió a Paco Cantú? Delegados. Pero ¿quién va a votar? En Monterrey la pelea va a estar muy dura, si quieren. Sí, cuando salga Ricardo Canavati, va a estar muy dura la pelea. No sabemos qué va a pasar con Monterrey. Lo que sí es que también Ricardo Canavati fue peor que ahorita, o sea, fue un dedazo. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es la democracia. ¿Quién vota por el candidato? Casualmente, irónicamente, el priismo en su parte de gobernatura fue la gente la que eligió. A Nati lo eligió como candidato a gobernador la gente. Lo que ustedes quieran, como haya sido, fue la gente. Es interesante el detalle que el priismo en la parte de candidatura a gobernador fue la gente. Es interesante. Exactamente, aquí vamos a platicar de temas que están siempre. La democracia en adjetivos. La historia siempre está. Tú volteate al pasado, ahí está la historia. Tienes que leerla, tienes que conocerla. No estamos hablando de la historia del planeta Marte o de Venus. Estamos hablando de la historia de nosotros. De nuestros abuelos, tatarabuelos vivieron ahí bajo Díaz, bajo Juárez. Nosotros no tenemos a Fox ahí en el poder. Su nieto sacó la B de la victoria en un ultrasonido. ¿Ustedes lo creen? ¿O será solamente una cuestión de partidismo, de propaganda? Hablamos de estas cosas más de esta semana a la siguiente. Esta semana que viene, de ahorita les digo, no hay clases. 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana de 1917, de 1857. Les digo que se la pasen bien y pues esperemos que la guerra que impone el señor Bush por sus obsesiones y paranoias no sea tan terrible y que muera la menor gente posible, porque que va a haber guerra, señores, va a haber guerra. ¿Y todo por qué? Porque un cuate quiere que haya guerra. Aquí así es tan tranquilo. George W. Bush quiere la guerra y se va a hacer la guerra. ¿Por qué? Nadie sabe, porque va a ser un ataque preventivo para que al otro no ataque preventivamente. O sea, es igual que Irak. Estados Unidos, no hay diferencia moral entre Estados Unidos e Irak. Si alguien me quita la visa, pues ya les diré por qué me quitaron la visa a Estados Unidos. Papiro Digital se despide y les dice que la próxima semana va a haber más de esto, pero mejor. No, la próxima semana no. La que sigue, pero mejor. Hablaremos de nuevo de Kraus y de su democracia en adjetivos. Los quiero mucho, en serio, gracias. No cambien, son especiales para mí. Coman sus verduras, no coman tierra, cuídense y hablamos de esta a la otra semana. Gracias, adiós, bye. De Radio UDEM, imágenes para tus oídos.